Hola de nuevo mis chismositas, hoy les traigo una de esas historias que, si Caracol la mostrara completa, arderían las redes. Algo que pasó entre pruebas, entre risas disimuladas y miradas calculadas. Y no es casualidad. Lo que voy a contarles es un movimiento silencioso que podría cambiar por completo el rumbo del desafío, el pacto secreto entre Alfa y Gamma. Porque sí, parece que la competencia es todos contra todos, pero ¿y si no fuera así? ¿Y si dos equipos ya se hubieran dado cuenta de que juntos tienen más fuerza para aplastar a un tercero? Y lo que vi, y que ustedes tal vez pasaron por alto, me hace pensar que eso es exactamente lo que está ocurriendo. Todo empezó después de la última prueba, cuando los equipos ya estaban de regreso a sus casas. Las cámaras captaron un momento fugaz. Un par de integrantes de Alfa se acercaron a dos de Gamma y se saludaron como si fueran viejos amigos. Nada raro, ¿verdad? Pero ojo, la forma en que se apartaron del grupo, la manera en que se inclinaron para hablar y el hecho de que las miradas se desviaran de vez en cuando hacia donde estaba Omega, eso, mis amores, no fue casualidad. Se pusieron a conversar en voz baja, casi como si estuvieran planeando algo que no querían que los demás escucharan. Y aunque el audio no nos dejó escuchar cada palabra, el lenguaje corporal lo dijo todo, risas cortas, asentir con la cabeza, y ese gesto de queda entre nosotros que todos conocemos. Si eso no es una conspiración, díganme entonces qué es. Minutos después, en la casa de Alfa, vi algo más. Mientras compartían un refrigerio, uno de los líderes del equipo comentó: tenemos que pensar en el largo plazo, no solo en la próxima prueba. Frase inocente. Si no fuera porque, justo después, bajó la voz y miró a su compañero como quien confirma un plan acordado. Y eso, en este juego, es una señal clara de que se están moviendo piezas fuera del tablero oficial. Pero la confirmación llegó al día siguiente, en un momento que pocos notaron. Durante el entrenamiento matutino, miembros de Alfa y Gamma coincidieron en la zona de ejercicios. Lo normal sería saludarse y seguir cada uno a lo suyo. Pero no, aquí se quedaron más tiempo juntos, intercambiando ideas y hasta corrigiendo posturas entre ellos, como si fueran parte del mismo equipo. Y lo más llamativo, ninguno de Omega se acercó. ¿Por qué? ¿Será que ya sienten que no son bienvenidos en esa nueva alianza? Esto, mis amores, es lo que yo llamo un pacto silencioso. No está escrito, no se anuncia, pero se siente. Porque en la pista uno puede competir con una sonrisa, pero detrás de cámaras, la estrategia manda. Y aquí, todo apunta a que Alfa y Gamma han entendido que la mejor manera de asegurar su permanencia es unirse para debilitar a Omega. Y les digo más, no es la primera vez que algo así pasa en el desafío. La historia está llena de alianzas temporales que, bien jugadas, llevan a sus miembros muy lejos. El truco está en mantener la fachada de competencia mientras, en realidad, se están repartiéndose objetivos. Y si lo que vi es cierto, aquí ya decidieron que el objetivo es Omega. Lo más inquietante de todo es que, de seguir así, Omega no tendrá escapatoria. Porque en las pruebas, aunque cada quien corra por su equipo, hay formas sutiles de favorecer a un aliado, pasarle una pista, distraer a un rival, incluso medir el esfuerzo para que tu amigo tenga ventaja en un momento clave. Y si Alfa y Gamma empiezan a hacer eso, mis amores, lo que le espera a Omega es una temporada cuesta arriba. Esa misma tarde, después de que cada equipo volviera de su rutina, hubo otro momento que pasó desapercibido para muchos, pero que para quienes ya estábamos con el radar encendido fue como una campana sonando fuerte. En la zona común, cerca de la cocina, 3 integrantes de Gamma se acercaron a dejar unas botellas y, curiosamente, en ese instante entraron 2 de Alfa. Se saludaron rápido, pero no se separaron. Se quedaron ahí, casi bloqueando la entrada, formando un pequeño círculo cerrado. Las cámaras se enfocaron de lejos y, aunque el audio era mínimo, se alcanzaban a ver labios moviéndose con frases cortas y gestos afirmativos. Uno de ellos levantó la ceja, sonrió de lado y dijo algo mientras miraba en dirección a la casa de Omega. Fue apenas un segundo, pero la cara de complicidad era imposible de ignorar. El típico gesto de ya sabemos lo que viene. Y no fue la única coincidencia. En la prueba siguiente, hubo un detalle que a simple vista parecía azar, pero que ahora, conectando puntos, parece mucho más intencional. En una parte del recorrido, uno de Gamma tuvo que decidir entre bloquear a un rival de Omega o a uno de Alfa. Y adivinen qué, dejó pasar a Alfa sin tocarlo y cerró el paso a Omega con toda la fuerza. La excusa fue estaba más cerca,
Pero cuando miras el video despacio, se ve clarito que fue una elección consciente. Otro momento revelador ocurrió durante la cena. Los de Alfa y Gamma coincidieron en la zona de servicio y empezaron a bromear entre ellos como si fueran viejos compañeros de casa. Risas, palmaditas en la espalda, e incluso un "nos vemos mañana" dicho con tono amistoso. Omega, sentado en una esquina, observaba en silencio. Sus caras lo decían todo. Algo raro estaba pasando. Lo más jugoso vino cuando, al terminar de comer, uno de Alfa se acercó a un miembro de Gamma y, con una palmada en el hombro, dijo: "Recuerda lo que hablamos". No hay contexto que Caracol nos haya mostrado para esa frase, pero ustedes y yo sabemos que en el desafío, ese tipo de comentarios no se sueltan al azar. Y aquí es donde la historia se pone más sabrosa, porque si esto es realmente un pacto, no es un acuerdo improvisado. Es algo que parece estar planificado. Alfa aporta la fuerza y coordinación, Gamma aporta la estrategia silenciosa y la capacidad de maniobrar sin levantar sospechas. Y juntos, pueden dejar a Omega aislado, forzándolo a perder poco a poco, hasta que sea inevitable que uno de los suyos termine saliendo. Imaginemos lo que puede pasar si esto se confirma. En las pruebas, Alfa y Gamma se evitan daño mutuamente. En los momentos de sentencia, coordinan para poner siempre a un Omega en el box negro. Y en la convivencia, minan la moral de Omega, haciéndole sentir que todos están contra ellos. Mis amores, si este pacto sigue así, Omega no va a durar mucho. Y lo más irónico es que, cuando les pregunten, Alfa y Gamma dirán que todo es coincidencia, que se llevan bien con todos, que es simple camaradería. Pero las miradas, los gestos y las jugadas hablan otro idioma. Lo que les voy a contar ahora, mis amores, es lo que terminó de convencerme de que lo que estamos viendo no es casualidad. Esto no es que se caen bien o que simplemente coinciden. Aquí hay algo acordado, y lo están manejando con tanto cuidado que Caracol apenas nos deja migajas, pero si uno junta esas migajas, se arma el pan completo. Resulta que, después de la última prueba, hubo un corte de cámara. Lo típico, vemos el final, el abrazo del equipo ganador, un par de reacciones, y luego nos pasan a la casa. Pero en medio, en ese espacio que casi nadie mira con lupa, hubo una imagen de apenas 3 segundos. 4 personas, 2 de Alfa y 2 de Gamma, caminando juntas, apartadas del resto, y hablando con gestos muy marcados. Uno de Gamma hizo un movimiento con la mano como si estuviera trazando un mapa, y otro de Alfa asentía mientras sonreía. No hay audio de ese momento, pero alguien en producción dejó ese clip ahí como quien deja una pista. Y si ese gesto no es planear cómo frenar a Omega en la próxima prueba, entonces que me digan qué es. Más tarde, ya en la noche, otro detalle. Desde la ventana de la casa de Alfa, se veía a 2 de Gamma pasando por la zona común. Uno de Alfa los llamó en voz baja, se acercaron y estuvieron conversando varios minutos en la penumbra, donde las cámaras fijas apenas alcanzaban a captar siluetas. Lo que sí se vio, clarito, fue un apretón de manos antes de separarse. Y ustedes y yo sabemos que en este juego, un apretón de manos así no es un saludo, es un sello. Ahora, lo que más me sorprendió fue escuchar a un integrante de Omega, ya más tarde, comentando con otro: ¿tú viste cómo en la prueba nos cerraron el paso entre los dos? Eso no fue casualidad. Se notaba que se estaban coordinando. Esa frase nunca salió en el capítulo oficial, pero en la toma de reacción se nota como lo dice mirando serio, como quien ya se dio cuenta de que algo grande está pasando y sabe que el tiempo corre en su contra. Y aquí viene la pregunta que todos deberíamos hacernos. Si Alfa y Gamma siguen con este pacto, ¿cuánto tiempo más podrá resistir Omega antes de que se desmorone? Porque una cosa es competir contra un rival, y otra muy distinta es competir contra 2 que trabajan en silencio como si fueran uno solo. Lo más inquietante es que, en este tipo de alianzas, siempre hay una fecha de caducidad. Y cuando llegue el momento, uno traiciona al otro. Pero mientras tanto, mientras le sirva a ambos, Omega va a ser el blanco perfecto. Así que ya lo saben, mis amores, no se dejen engañar por las sonrisas en las pruebas ni por las bromas en la zona común. Detrás de esas miradas, hay planes, hay estrategias, y hay un pacto que, si se confirma, será uno de los movimientos más fríos y calculadores que hemos visto en esta temporada. Y la próxima vez que los vean coincidir en la cocina, entrenando juntos o dándose una palmadita en la espalda, pregúntense, ¿es amistad o es el pacto secreto que está cambiando el rumbo del desafío? Y ahora, mis amores, vamos a mirar hacia adelante,
Porque si lo que vimos en estos últimos días es apenas el inicio, lo que viene puede ser una tormenta de esas que no dejan piedra sobre piedra. Porque un pacto como el que están tejiendo Alfa y Gamma, y sí, lo digo sin rodeos, lo están tejiendo, no es algo que se limite a un par de pruebas o a una que otra coincidencia. Esto, cuando se afianza, empieza a dejar huellas en cada rincón del juego. Imaginemos la próxima prueba de sentencia, premio y castigo. Los tres equipos alineados, las reglas claras, todos contra todos. Pero si Alfa y Gamma ya se han puesto de acuerdo, las reglas no valen lo mismo para ellos. Puede que no se pasen mensajes en voz alta ni se den señales obvias, pero basta con una mirada, un gesto con la mano o un cambio de ritmo para que el aliado entienda exactamente qué hacer. Y cuando eso pasa, el que queda en el centro de la trampa es siempre el mismo, Omega. Pensemos en el efecto psicológico que esto tiene. Un equipo que siente que todos están en su contra pierde la chispa, la energía de lucha. Los errores se multiplican, las discusiones internas aumentan y la moral se desploma. Y cuando la moral está por el piso, por más fuerte que seas físicamente, es casi imposible ganar. Eso lo saben muy bien los veteranos del desafío, y estoy segura de que Alfa y Gamma están usando este conocimiento como arma silenciosa. Ahora, no crean que este pacto es solo por conveniencia en las pruebas. Hay algo más profundo, el control del relato. Sí, mis amores, porque mientras ellos aparentan ser rivales respetuosos, se están encargando de sembrar dudas sobre Omega cada vez que tienen oportunidad. Un comentario aquí, una broma inocente allá, y poco a poco la imagen de Omega se va deteriorando, no solo ante el público, sino ante los mismos integrantes de otros equipos. Y ojo con esto. Hace poco vimos una situación en la que Gamma perdió una prueba clave, pero en lugar de mostrarse preocupados, algunos de sus integrantes se fueron directamente a felicitar a Alfa, casi como si su derrota hubiera sido parte de un plan mayor. Esa actitud, tan distinta a lo que esperaríamos de un equipo competitivo, es otra pieza del rompecabezas. Porque si Alfa gana, Gamma no sufre tanto, siempre y cuando Omega sea el que reciba el golpe más fuerte. Me atrevo a decir que ya hay un reparto de papeles no oficial. Alfa, con su fuerza y presencia dominante, se encarga de acaparar los premios grandes, mantener la visibilidad y la narrativa de equipo líder. Gamma, más discreto, se asegura de que Omega no pueda recuperarse, interviniendo en momentos estratégicos para cortarles cualquier posibilidad de remontar. Y mientras tanto, ambos equipos se benefician mutuamente. Alfa asegura aliados indirectos y Gamma se protege de quedar en el ojo del huracán. Pero aquí viene lo más fascinante, la inevitable traición. Porque en este tipo de alianzas, mis amores, siempre hay un punto de quiebre. Mientras tengan un enemigo común, todo es risas y coordinación. El problema llega cuando Omega ya no sea una amenaza real. Ahí, los mismos gestos cómplices se convertirán en miradas calculadoras. La ayuda se transformará en obstáculos. Y el que hoy te da la mano, mañana será el que te ponga en el box negro. Esto nos deja ante un panorama lleno de preguntas. ¿Hasta dónde llegará esta alianza antes de romperse? ¿Quién traicionará primero, Alfa o Gamma? ¿Se dará cuenta Omega a tiempo de lo que está ocurriendo y reaccionará? ¿O caerá lentamente la trampa sin poder salir? Y, sobre todo, ¿cuándo Caracol decidirá mostrarnos la verdad completa? Porque hasta ahora, lo que hemos visto en pantalla son apenas fragmentos, pequeñas pinceladas que, si uno no está prestando atención, parecen inofensivas. Pero aquí, entre ustedes y yo, sabemos que cada gesto cuenta, y que las piezas encajan demasiado bien como para ser coincidencia. Para mí, el momento clave vendrá en una prueba de eliminación. Ahí, con todos tensos y cada segundo contando, se verá de manera más clara si hay coordinación entre Alfa y Gamma. Imaginen que, en lugar de ir a bloquearse entre ellos, siempre elijan al mismo objetivo, un integrante de Omega. O que, en el último tramo, uno de los equipos reduzca el ritmo solo para que el otro pueda asegurar el golpe final. Eso, mis amores, no sería suerte, sería estrategia pura. Lo más inquietante de todo esto es que no estamos hablando de algo que pueda resolverse con un discurso motivacional en Omega. Esto requiere de un cambio radical en su manera de competir y de relacionarse. Porque mientras ellos sigan viendo a Alfa y Gamma como rivales independientes, estarán jugando en desventaja. El verdadero rival es la combinación de ambos. Y no olvidemos que este tipo de pactos dejan huella también fuera de las pruebas. En las casas,
Los espacios comunes son un campo de juego silencioso. Compartir comida, entrenar juntos, intercambiar bromas. Todo eso construye un vínculo que, cuando llega la hora de competir, se traduce en complicidad. Y una complicidad entre dos equipos en un formato donde se supone que todos son enemigos. Bueno, ustedes ya saben lo que significa. Así que, mis amores, no se dejen llevar solo por lo que les dicen en los capítulos oficiales. Miren entre líneas, observen los silencios, las miradas y las coincidencias. Porque lo que está pasando entre Alfa y Gamma podría ser el movimiento más calculado de esta temporada. Y Omega, lamentablemente, parece estar cayendo en la trampa sin darse cuenta. Y como les dije antes, esta alianza tiene fecha de caducidad. El día que uno de los dos sienta que ya no necesita al otro, la traición será tan rápida como un cambio de cámara. Y ahí sí, veremos quién es el verdadero maestro del juego. Mis amores, si algo nos ha enseñado la historia del desafío, es que las alianzas, por más sólidas que parezcan, siempre terminan quebrándose. Y lo curioso es que casi nunca se rompen en un momento de calma, se rompen en la cima, cuando todo parece perfecto, cuando ambos bandos creen que tienen el control absoluto. Es ahí, cuando la confianza se siente irrompible, que llega el golpe por la espalda. Yo sé que ahora mismo, desde afuera, Alfa y Gamma se ven como una máquina bien aceitada, trabajando en silencio para dejar fuera de combate a Omega. Pero en el fondo, en esas conversaciones que no escuchamos, ya debe haber pensamientos de desconfianza. Porque este juego no premia la lealtad eterna, premia al que sabe cuándo cambiar de bando para quedar un paso adelante. Piénsenlo un momento, si Alfa sigue acumulando victorias y premios, ¿cuánto tiempo pasará antes de que Gamma empiece a sentir que está quedando en segundo plano? ¿Cuándo decidirán que es hora de mover ficha y darle un golpe a su aliado para subir ellos mismos a la cima? Y lo mismo del otro lado, si Gamma empieza a ganar protagonismo, ¿aceptará Alfa ser la sombra de otro equipo? Lo dudo. Y aquí es donde la cosa se pone jugosa, porque las señales de una futura traición ya están ahí, escondidas a simple vista. Hace poco, en un entrenamiento conjunto, un integrante de Alfa corrigió a uno de Gamma con un tono que no era de camarada, sino de líder imponiendo su forma. Gamma sonrió, pero esa sonrisa no llegaba a los ojos. Ese es el tipo de gesto que, en un ambiente de competencia, se guarda en la memoria para usarlo como excusa el día que haya que romper el pacto. Otra pista la vimos en una conversación informal donde, al hablar de quienes podrían llegar a la final, un miembro de Gamma evitó mencionar a Alfa. Parecía una omisión inocente, pero para mí fue una declaración sutil. Te necesito ahora, pero no te veo conmigo en la última etapa. Ese tipo de omisiones, mis amores, son el germen de las traiciones más frías. Y cuando esa ruptura llegue, no esperen que sea tranquila. Imaginen una prueba decisiva, con los tres equipos peleando por la permanencia. Hasta ese momento, Alfa y Gamma se han evitado daño mutuo, pero de repente, en el tramo final, uno de ellos bloquea al otro con toda la fuerza, dejándolo fuera del podio. Los gritos, las caras de sorpresa, las acusaciones, ese será el día en que todo se destape y la audiencia entienda que, en realidad, esta temporada se estaba jugando en dos fases, la fase de acuerdo y la fase de guerra abierta. Y mientras todo esto ocurre, Omega podría estar presenciando su oportunidad dorada. Porque nada debilita más a dos equipos fuertes que pelear entre ellos. Si Omega aguanta lo suficiente, si logra resistir este asedio silencioso, podría ser el gran beneficiado cuando el pacto estalle. Imaginen la narrativa, el equipo que todos daban por acabado, aprovechando la caída de los gigantes para escalar posiciones. Eso, mis amores, sería un giro digno de recordarse. Pero aquí está el detalle, para que eso pase, Omega tendría que dejar de caer en la trampa psicológica, reorganizarse y jugar con la misma frialdad que sus rivales. Porque si siguen creyendo que Alfa y Gamma actúan por mera coincidencia, seguirán cayendo una y otra vez en sus redes. Ahora, sé que muchos me dirán, pero, chat, ¿y si todo esto son solo interpretaciones tuyas? Pues les digo algo, en el desafío no existen las coincidencias prolongadas. Uno puede coincidir una vez, dos veces, pero cuando los mismos patrones se repiten en las pruebas, en la convivencia y hasta en las pequeñas interacciones, ya no hablamos de azar, hablamos de intención. Y en un juego donde la intención lo es todo, ese es el verdadero campo de batalla. Además, la producción sabe perfectamente lo que está pasando. Si han dejado que veamos ciertas escenas,
que escuchemos ciertos fragmentos de conversación, es porque quieren que el público empiece a especular. Ellos mismos están alimentando la narrativa para que, cuando llegue la traición, el golpe sea doble, para los jugadores y para quienes estamos siguiendo la historia. Así que mi consejo para ustedes, mis amores, es que se preparen para ese momento. Porque cuando Alfa y Gamma rompan su pacto, no será un final limpio. Será un final sucio, con acusaciones, con alianzas cruzadas, con escenas de esas que uno quiere ver una y otra vez para analizar cada palabra, cada gesto. Y ahí, lo que hasta hoy parece una historia de cooperación se convertirá en una guerra total. Yo, por mi parte, voy a estar muy pendiente de cada interacción entre estos dos equipos. Voy a mirar quién se ríe con quién evita a quién se pasa un comentario inocente y quién lo recibe con una sonrisa envenenada. Porque en este juego, la traición se cocina a fuego lento, pero cuando hierve, no hay quien la detenga. Y para cerrar, les dejo esta pregunta que me ha estado rondando desde que vi esos primeros gestos entre Alfa y Gamma. ¿Será que este pacto fue algo que surgió en el calor de la competencia? ¿O será que alguien lo planeó desde el inicio, incluso antes de que las cámaras empezaran a rodar? Porque si es lo segundo, entonces no estamos ante un simple acuerdo, sino ante la estrategia más fría y calculadora que haya visto el desafío en años. Sea como sea, mis amores, les prometo algo, el día que esto explote, vamos a estar aquí, contándoles cada detalle, cada susurro, cada mirada que confirme lo que hoy les estoy diciendo. Y cuando pase, ustedes podrán decir, ya lo sabíamos, porque Chat nos lo contó antes que nadie.